Te sale una chiquita que pone las manos, no nos hagan ese gesto. Bienvenidos a todos mis colegas de emprendedores al 8º episodio de Cagarla a Romperla. Un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio o emprendimiento a través de las diferentes cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Bueno, qué gusto tener acá un día más de grabación de este podcast en el cual hemos venido conociendo a muchas personas, conociendo muchas historias y sobre todo algunas cagadas que nos están motivando a todos quienes lo estamos escuchando, quienes somos emprendedores y sobre todo nos contagiamos de esa buena vibra para poder aprender de esos errores, de esas experiencias, de esas cagadas que han hecho grandes empresarios y que obviamente pues gracias a ello y gracias al cómo se siguen mostrando como seres humanos pues puede continuar este podcast y sobre todo sigue inspirando a muchas personas y gracias a ellos también por sus comentarios, por sus palabras de aliento que también nos motivan para poder seguir haciendo grandes cosas dentro de este contenido que generamos para ustedes. Y en esta ocasión pues tengo el gusto y el honor de poder compartir ahora con un gran empresario también del transporte pesado, ahora influencer también, y pues doy la bienvenida aquí a mi querido Fabián San Pedro. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, mi estimado Ricardo. Gracias a cada uno de ustedes porque este tipo de programas motiva a uno de compartir, no ese ámbito del serio, sino ya el ámbito personal de las cositas pequeñas que nos han hecho grandes. Así es que estamos dispuestos aquí a lo que venga, ¿no? Chévere, ¿no? Chévere, gracias por esa buena vibra también que contagia siempre. Y aquí vamos a conocer algunas cagadas, algunos secretos ahí chéveres que gracias a la picardía también de Fabián pues nos va a contar de buena manera, se va a abrir y por supuesto vamos a tener esa primicia acá en De Cagarla a Romperla. Así que cuéntanos, Fabián, un poco más de tu vida personal. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaron? ¿Cuáles fueron tus estudios, tus primeros pasos? Bueno, yo soy nacido el 13 de agosto de 1975 en la parroquia La Matriz del cantón La Tacunga, en el Hospital General Cama 3, parto normal. Como buen masca, ¿no? Sí, bueno, yo he nacido aquí en el cantón La Tacunga, somos 4 hermanos, yo he nacido aquí en el cantón, mis hermanos son nacidos en el cantón Saxilí. Mis padres vinieron a radicar acá en el cantón en el año 73, cuando se compró la primera propiedad en la calle Juan Abel Echeverría. Desde ahí vienen haciendo comercio mis padres aquí en el cantón La Tacunga, y eso a nosotros nos ha motivado a seguir esa rama del... O sea, por familia son más de Saquicilí. Claro, sí, mi padre y mi madre orgullosamente de Saquicilí, raíces de Saquicilí. Ah, del emporio musical. Sí, y de ahí, bueno, mis estudios los realicé en la escuela San José La Salle a los 6 años, una de jardín, porque antes había jardín. Medio pelucón ya desde chiquito. En el colegio, los 6 años del Vicente León, Instituto Superior Vicente León, cuando era instituto, colegio, perdón, y los 6 años de universidad. Bachiller en Ciencias Políticas y Sociales. ¿Ciencias políticas? ¿Era así o ciencias sociales? Ciencias sociales, sí. Pero ¿cómo era el tema ahí que solo los vagos nomás estudiaban sociales? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo veías ahí eso? El por qué seguía sociales, porque era malo para las matemáticas, siempre decían, ¿no? Porque eres del rudito, así, ese es el tema. Pero que siempre, rudito no. Pero rudito, con mucho respeto, no. Sí, bueno, de alguna manera yo creo que uno debe seguir la profesión o encaminarse a lo que le guste, ¿no? Entonces de pronto a mí a través de esta etapa de estudiante, los números a veces no me gustaba mucho, entonces hablando de física, en matemáticas, en química, siempre te van a poner números. En todo caso, para no tener ninguna complicación, mi padre era de esas personas que decía que siga la profesión o que sigas lo que tú quieras con tal que aproveches. Entonces, para evitar los conflictos y problemas, mejor a lo seguro. A lo seguro. ¿Te jalaste algún año en el colegio? Gracias a Dios no, pero gracias a los profesores también. De ahí, ¿cómo fuiste como estudiante? ¿Bueno, malo, norio o regular, o sea, promedio? Bueno, puede ser bueno, si no, muy bueno tampoco, ¿no? Bueno, normal. Yo creo que las personas y los profesores en ese tiempo disculpaban todo, te daban la oportunidad de que sigas adelante, no te atajaban en el sentido de que desmotivarte, sino te motivaban, te daban las oportunidades, siempre y cuando no eras malcriado ni patán. Porque el profesor perdonaba todo, pero el que tú eras patán no te disculpaban. Al menos hablo por el colegio Vicente León. Te enseñaban a pedir un de favor,
y te damos la oportunidad de crecer. Entonces yo les agradezco mucho a los profesores porque, y siempre, inclusive recién al reencuentro que hubo, les decía, profesores, gracias porque a ustedes nos permitieron crecer y no nos truncaron nuestros sueños. No, y eso es importante también porque todos los que son vicentinos, bueno, yo no estoy en el Vicente León, pero mi hermano mayor sí, y él siempre se crió bajo esa disciplina y bajo ese orgullo de decir patrón Vicente León, y creo que es algo que todos los vicentinos los llevan en su corazón y eso es fundamental, y gracias a los profesores que en esas épocas realmente formaron profesionales ya de éxito y sobre todo con valores, con principios que les permitieron ser grandes personas dentro de la sociedad. Y dentro de ello algo que te quería preguntar, ¿indisciplinado o no indisciplinado? ¿Hacías alguna cagada en el colegio que te acuerdes? Bueno, siempre había la típica, pues, ¿no? O sea, de pronto había el portero que dejaba abierta la puerta y salíamos corriendo para llegar más pronto al colegio, al Vittorio Vázquez Moscovi. Ah, en ese ya, tiempo, para el Basile, ahí sí. O sea, en ese ¿Te tiempo, fugabas ¿no? para el Basile entonces? No te la jugaba porque ya daban, quizás nos sacaban 10 minutos antes, pero mientras no se abría la puerta nadie salía, entonces era como estar encarcelados ahí. Pero era un aparente con el portero, se le daba para las colas en ese tiempo, para los chochitos y afuera. Para el pan con bolo. Sí, para el pan con bolo. En todo caso, yo creo que esta etapa de estudiante y ya luego como profesional, yo considero que también uno hay que estar consciente de que los padres nos han dado, y al menos en lo personal digo, siempre nos han dado la herencia en vida que es la profesión. Y esa ha sido la parte muy fundamental para todas las personas. Antes de pasarnos a la etapa universitaria, les tengo una primicia aquí, gracias a mi querido Fabián, que tenemos aquí el famoso guañutazo, para que lo puedan ver en cámara, ¿sí? Es una bebida tradicional que gracias a la cortesía aquí de Fabián, pues nos ha traído para poder compartir este podcast que se haga más ameno, ¿no es cierto? Sí. Y pues por supuesto nos va a contar un poquito la historia de esta majestuosa bebida espirituosa con la que vamos a compartir el día de hoy. Sí, bueno, le había traído acá al set de esta entrevista, mi estimado Ricardo, porque decíamos, tenemos que ser espontáneos, ¿no? Entonces, yo he venido promocionando este famoso guañutazo, una bebida oficial que lo realizaron mis padres, mi difunto padre sobre todo, pero hoy retomó mi madre y que me ha entregado a mí para que a futuro, Dios quiera, seguir produciendo. Esta es una bebida que se les daba a los clientes y se les da hasta ahora con un caramelito y un licorcito. Entonces, esa es una... ¿Ah, sí se le sigue dando hasta ahora? Sí, en el almacén. Entonces, ¿en la que queda en Guayaquil? Sí, entonces, porque este es un licor que... En la Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. Ah, ya. Entonces, es un licorcito que hace hablar al más mudo y le hace gastar al más coño, entonces... Entonces... A ver, probemos entonces, pues, a ver qué sí, tal. Ahí vamos a hablar más. A ver, como dice el maestro, a ver. A primera nariz, ¿cómo es? A primera nariz. Ahí solo lo que hace falta es el pan. Huele flores, diferentes atributos. Vamos a primera boca, a ver cómo nos va. Es algo suavito, no es... Rico, como dirían mis amigos. Está buenísimo, muy ¿eh? rico. Medio cítrico, medio frutal. Sí, o sea, no está tan fuerte, aunque ya me puse medio colorado, pero... Es como un tipo candelazo, pero sí. Está rico, sí. rico, así que salud. Gracias, tiene que ser ya la bebida oficial del podcast, entonces. No, sí, tranquilamente estamos listos para apoyar, sobrino. Claro, y considero que es importante es disfrutar lo nuestro y hecho por las manos de él. Sí, por supuesto. Brindemos y ¿saben qué es lo que más se me viene a la mente con esto? Mama negra. ¿Ah, sí? Mama negra, señores. Así que aquí estamos ya adelantándonos a las fiestas, ¿no? Así que salud. Salud. Bueno, está recomendado el guañutazo. Pero lo dejamos por acá, si no nos vamos a chomar y sí, porque más ya vas a sacar de una. Y estas cámaras están pidiendo. Claro, sí. Por favor, producción, tranquilos que después de esto se nos van a pegar un hito. Así que, ¿cómo empieza entonces la etapa universitaria? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Quién te inculcó? ¿En tu familia hubo alguien que había estudiado? Bueno, yo voy a conversar una historia tan grande que a lo mejor de pronto les puede servir a los padres y a los hijos, ¿no? Mis hermanos, hablo de manera general, se casaron muy muchachos y quizás como todo padre decepcionado de que los hijos no aprovecharon, yo fui el que pagué, como decir, los platos rotos de mis hermanos, pues no, porque de alguna manera el que ellos no estudiaron la instrucción superior, dijeron, no, pues el que se porta mal es él, pues. Entonces alguna vez
le alcé los hombros a mi mamá. Y más antes no se hacía eso, pues no, porque más antes había mucha disciplina, mucho respeto. Eso me enseñó de pronto a valorarle mucho a mi papá y mi mamá desde mucho, de muy muchacho. Y mi papá, para el castigo, me llevó a trabajar en la mecánica del señor Gonzalo Moreno, aquí por las redes del tren. ¿Ya? Y yo fui mecánico. Y ahí ¿En el colegio? Claro, ya acabé el colegio justo ya por graduarme. Y entraste ahí a trabajar. Claro, entonces mi papá, como si me daba una lección de vida, ¿no? Que yo también lo consideré así. Pero en ese momento, ¿cómo lo sentiste tú? Que tu papá... Chuta, es que uno acostumbrado, es que tú estás acostumbrado a una vida donde que te dan todo gusto, ¿no? Claro, por supuesto. En ese tiempo el Atari como hoy el PlayStation, o sea, más o menos donde que disfrutabas de todo y de pronto te cambió el sentido de la vida, ¿no? Entonces, o sea, desde ese entonces tienes una vida cómoda, se puede decir. Claro que sí, mi papi eran los primeros empresarios que tenía aquí los electrodomésticos en el centro del cantón de Tacunga. De los primeros sí, comercializadores de electrodomésticos. En lo que es Viña Blanca, sí. Interesante eso. Entonces esa es una de las etapas que, en cambio, al mandarme a la mecánica ya se burlaban, en cambio, hasta los propios profesores míos que me encontraban y decían, maestro San Pedro, me cambian el aceite. Entonces pasó este proceso y... ¿Pero cómo lo tomaste inicialmente? ¿Duro? Duro porque ahí aprendes a valorar. Imagínate, existieron esta parte que dicen la vista de ojos, ¿no? Que no puedes comer todo, pero imagínate la vista de ojos ahí, la bienvenida a la mecánica. Entonces, ¿Y cuál era la vista de ojos? Que te hacían desnudar y te ponían alcohol y grasa en las partes íntimas. No te claro, puedo es que creer. Entonces... ¿Pero ya casado o no casado en esas épocas? No, es que era en el 93, antes estoy todavía soltero, entonces antes de irte a estudiar. Entonces de pronto yo creo ya vi como si lo complejo, ¿no? Que en vez de tener una vida cómoda, solo es cuestión de uno de estudiar y no hacer cosas malas. Entonces dije, no, pues tengo que cambiar. Y de ahí mi papá, como que le dije, papi, ¿sabe que fin de semana es para que me regale cualquier cosa? Y no, mi papá me cogía y me ponía una soguita pequeña y me mandó a vender cassette, que lo que yo gane ahí me utilizo para comer. No, pero como era medio pilas, íbamos a la laguna, cogíamos pescaditos y íbamos a vender con los amigos, que de la época que en ese tiempo existía, ¿no? No, pero qué importante realmente que tú lo hayas podido tomar de esa forma, porque probablemente para quien de pronto en esas circunstancias tenía una vida cómoda, simplemente a mí no me da la gana de hacerlo y no lo hago. Sí, y de pronto no valoraban en ese momento esa situación en la cual te estaban formando para que primero aprendas a valorar lo que es el dinero, claro, lo que es el trabajo y sobre todo que a través de ello, del sudor de tu frente, tú puedas ganarte un centavo, un sucre en ese momento para tener tus propias cosas. Desde ahí entonces mi vida me golpeó muy, muy fuerte y hasta ahora yo considero que cuando me pongo en el plano de un empleado, y al empleado o a la persona que hacerle un cargo, a la persona que me está ayudando, hay que ser considerado, porque uno también estuvo en esa etapa. Entonces, lo viviste, ¿no? Entonces, de pronto el mecánico está, que si yo a las 3 de la tarde estaba con hambre, brindarles una colita con pan y te están haciendo las cosas con mejor manera, claro, porque yo lo viví. También te dieron una colita con pan en esas épocas. Daba un hambre, pero imagínate cuando no tenías porque te castigaba. Y ojo, el maestro que me está escuchando me rompió la cabeza, me dijo, aquí eres el hijo, aquí no eres el hijo del Julio San Pedro, aquí eres mi el oficial. Y ya, pues entonces... ¿Y cómo te rompió la cabeza? Con la llave, porque no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Y aprendiste? Y aprendí. Como decía... Y es más, y le invité, cuando me gradué de doctor, le invité a él porque le dije, gracias a sus enseñanzas, valoré y... Como decía en letra, con sangre entra, ¿no? Así era antes. En cambio, ahora tú le haces a ver a tus papás, capaz que hasta le quieres pegar, y si no, los derechos humanos. Entonces, no me parece justo. Entonces, este tipo de cosas nos ha permitido que nosotros, como seres humanos, valoremos eso. En todo caso, hoy más bien, esto me ha servido mucho y transmito a las nuevas generaciones de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ahí hubo la oportunidad de que mi hermano Iván, que se llama Iván San Pedro, que a quien le quiero como un padre, ¿no? Él le dijo, papá, pero es que él no tiene la culpa, ¿no? Las culpas lo tenemos nosotros, pero déle la oportunidad de estudiar. Entonces mi papá dijo, ¿quieres estudiar? Yo le dije, sí, quiero estudiar. Entonces vámonos a Quito. Mi papi tenía las comodidades para mandarme a vivir en Quito, en su casa, pero me mandó a vivir más abajo de la 24 de mayo, a arrendarle un cuarto. Donde las papas queman. Un cuarto, entonces aproveché. Y mi hermano me sacó de la mecánica con mi papá y el 4 de octubre del año 93, mi papá se arrodilló, lloró y me dijo, mijo, no quiero que vengas a la Tacunga cuando seas un profesional.
solo eso quiero. Entonces, creo lo cumplí, ¿no? Entonces yo fui el primero de la familia San Pedro, de manera, de todos, ¿no? Entre tíos, sobrinos, el primero que me gradué de doctor en jurisprudencia. ¿Y por qué escogiste el derecho? Porque yo veía que mi papi se cometían tantas injusticias. Mi papá era una persona, un empresario que necesitaba por lo general abogados, y había abogados que obviamente que le daban los servicios a mi papá como profesionales, pero no veía las cosas que de pronto como hijo le podía ayudar. Entonces mi papá siempre soñaba tener un hijo arquitecto, un médico, y siempre también quería un abogado. Entonces dije, no, pues si yo no soy bueno para las matemáticas y mi papi en un rato necesita que le asesore legalmente, entonces yo voy a estar ahí. Entonces ahí fue la parte donde que más me motivó y seguí derecho. Entonces, fue pensando en el negocio sobre todo. Claro, justamente. sí, en todo caso, pero más era también porque no me gustaban mucho las matemáticas, pero la etapa de derecho también te permite socializar con la gente, trabajar en aspectos sociales y muchas de las cosas. Entonces dije, no, aquí es mi ¿Y cómo mi parte. sentiste ese cambio de ir de provincia a la capital? ¿Tuviste algún tipo de discriminación? ¿Sentías algún tema en el cual no te sentías cómodo en la universidad? Estabas en la central, ¿no? Claro, sí, bueno, yo estoy en la central, sí, lo que pasa es que siempre te decían, no, el provinciano, pero en cambio el provinciano es más pícaro, es más astuto, es Bueno, depende, más ¿no? entrador, Hay ¿no? casos y casos. Hay más entrado, entonces tampoco uno se dejaba que le vean desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, más bien sí había ese tipo de que te molestaban, pero uno no se dejaba, como decía mi difunto papá, un negrito bien puesto, me decía, eres mi negrito bien puesto, entonces ya puedes alzar la cuchara solito y anda. Entonces, yo tenía el respaldo de él, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tenía esa confianza, pues no pasaba absolutamente nada. Entonces, yo considero de que en ese tiempo uno valoraba, porque no es como ahora, tú quieres hablar con tu papá, solo llamas a través del WhatsApp, del teléfono, más antes no había celular, no Cabinas, había cabinas, o si no el teléfono de la vecina, de la tiendita, entonces te comunicabas. Entonces esa es la parte muy fundamental, que como yo soy el último hijo, el Pucín sería, ¿no? Claro, Soy el Pucín. Entonces viví más cerca de ellos y ellos me extrañaban. Bueno, mi papi no mucho porque siempre el papá era más fuerte. Más fuerte de carácter. Pero mi mami, en cambio, yo le llamaba, me contestaba llorando, yo iba llorando, entonces ese tipo de cosas. Así llorabas cuando estabas lejos. Claro, porque y a veces decía, y los hijos a veces no valoran, ¿no? Porque yo ya dejé de estar con mis papás acá, yo empecé a trabajar allá, en Quito, así a prácticas. En ese tiempo mi papá, cuando yo ya me fui al pre, mi papá nos fuimos con la típica, ¿no? El conejito, el conejo, las compritas, a buscar que me busque un trabajo con un abogado. Se llama el doctor Fabián Salas, a quien también le agradezco mucho. Yo vine aprendiendo muchas cosas de él profesionalmente y que me fueron muy bien, aprendiendo los tips de lo que él sabía, un buen profesional, y me dio trabajo. Mi papá le pidió y le dijo que quisiera, doctor Fabián, quiero que de mi hijo sea un gran profesional. Entonces empecé a trabajar ahí. ¿Qué fue lo más difícil de tu vida universitaria? Yo conviví con mis papás mucho, entonces que me hizo feo la separación. La soledad. ¿Vivías solo? Sí. ¿Y cómo sobrellevabas la soledad en esos momentos? Ciudad muy dura porque era una responsabilidad. Primero porque que tu papá te hable de esa manera, que decir que en ti estaba toda una esperanza. Y de pronto decía, chuta, y si me va mal, ¿qué hago? Entonces, eso era duro, ¿no? Pero en cambio sentía la confianza en que mi mami me decía, mi hijo, sí lo vas a hacer, sí lo vas a aprovechar, te doy la bendición. Entonces esa es la parte, pero era más la soledad que está ahí. Pero como mi papá también a través de sus negocios tenía sus conocidos en Quito, entonces vivía como es de la 24, me iba a Ipiales y conocía a una gente que eran amigos de mi papá y les ayudaba a hacer sus deberes a los hijos de los comerciantes, y ya me ganaba para las colas, entonces ya tenía donde llegar a comer. O sea, siempre buena gente, bien sociable tú. Sí, o sea, siempre fue así, porque mi papá enseñaba. Me decía que a las personas no les respetan por su dinero ni su título, sino por su forma de ser. Y mientras tú seas honesto y seas honrado, te van a dar cabida donde quieran. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me sirvió, ¿no? Desde muy muchacho. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes de la universidad y digas, puta, la cagué con esa huevada? ¿O te ayudó a mejorar como persona, como estudiante o como profesional? Que tú recuerdes. Bueno, una de las veces cuando
cuando me asaltaron y yo de pronto quise reaccionar, ¿no? Porque yo siempre he andado así enjollado, ¿no? Entonces, ¿Cuántos quilates tienen ahí en las manos? No sé, pero tendrá unos 18, no sé. Bueno. Entonces me asaltaron y claro, y yo venía con una compañera conversando, pero me robaron y yo quería reaccionar, o sea, como queriendo pegarle, ¿no? Entonces sacaron un cuchillo y me quedé ahí. Entonces ponerse a pelear con ese tipo de gente, ya no. Entonces dije, no, tengo que seguir adelante y me motivó a que de pronto el tener un asalto le puede pasar a cualquiera, pero más importante en ese momento es la vida. Entonces, claro, por supuesto. Entonces, algo así. No, y creo que, bueno, de hecho, el tema de los asaltos, ¿quién no lo ha pasado, no? Ahora con la inseguridad que vivimos, más aún cuando eres estudiante, ¿sí? De igual forma, a mi hermano también le asaltaron alguna vez, se perdió la billetera, no tuvo cómo regresar. Entonces son cosas que sí, al foráneo al menos le cuestan muchísimo. Son situaciones en las cuales uno como familiar que está lejos, más angustiado, más preocupado. Yo me acuerdo mi mamá lloraba, se moría por dentro, hasta que ya después llegó en la noche, en tu caso bien, pero pucha, imagínate la adoración de mi mamá, imagina en tu caso igual la adoración de tus padres. Y de lo hecho, mi estimado Ricardo, algo que también yo puedo valorar en ese tiempo. Más antes hablábamos de sucres, no eran dólares, eran sucres. Por ejemplo, mi papá y mi mamá me mandaban las compras. Yo llevaba las compras hechas de aquí en un canasto, ¿no? Y llegamos al terminal, y del terminal íbamos caminando porque era por ahí cerca. En cambio, había mis compañeros de la misma época, en cambio, que les llevaban 100 sucres y ellos, a mí me mandaba 30 sucres. Y yo le decía, papá, pero si el que menos posibilidades tiene, que los papás tienen menos posibilidades, llevan más y usted me da menos. Me decía, mijo, algún día vas a entender. Cuida y valora. Yo te mando para las comidas, pero trata de ahorrar. No te gastes y algún día te va a servir. Y son palabras sabias, ¿no? Mientras tú vas guardando poquito a poquito, algún día te va a servir. ¿Y sabías cocinar? Claro. Ahí aprendí a cocinar. Y lo malo de esto es que papá nos enseñó, o quizás de la soledad te enseña a cocinar, a planchar, porque no había empleado. Tenías que, y así no podías, tenías que aprender. Pero mejor ya pasó el tiempo y mejor ahora, como ya, muchas gracias, la vida me dio una linda esposa. Entonces, más bien, uno ya se ha olvidado de lo que se aprendió, ¿no? Pero considero que en ese tiempo, todas las cosas que se aprendió y se vivió una etapa bonita, sirvió, o sea, sí valió la pena, más bien dicho, todo esfuerzo tiene su recompensa y ahí es lo que estamos conscientes de eso. No, claro que sí, por supuesto, cuando uno se independiza en ese momento, que es la primera vez en la que uno sale solo prácticamente y aprender de todo, o sea, empiezas quemando el arroz, puro bolas, que era lo típico. No, pues que si hacías la comida dejabas dicho desde de mañana que te servía café, almuerzo y merienda, o sea, no es que cocinabas 3 veces al día. No, claro, pues. Bueno, el arroz no, ¿tú eres arrocero o no eres arrocero? Bastante, con atún y con cebollitas y papas fritas. Claro, es la típica, esa es la típica comida de todo estudiante. Si no querías ensuciar los platos, en la misma lata, ¿no? Lata era buenazo. Yo de chiquito me gustaba comer así. Entonces, era bueno. Era bien interesante. Eso es lo que... Y dentro de ello, tus prácticas, cuando nos comentabas de que la empezaste a hacer donde este abogado, ¿fue ya cuando te graduaste o antes de antes de graduarme? Antes de graduarte. Claro, empezaste a generar experiencia. En el pre, mi papá me fue a dar buscando trabajo. O sea, desde un principio. Desde un inicio, claro. Qué importante, como decíamos en un podcast anterior también, el hecho de combinar el estudio y el trabajo cuando tienes la posibilidad de hacerlo, creo que es uno de los mejores tips que te podemos dar en este podcast, porque ¿qué es lo que normalmente pasa? Tú sales de la universidad sin experiencia y te encuentras con los requerimientos de una empresa que te dice, mínimo 1 año o 2 años de experiencia. Y tú, cruzado de brazos, te quedas cagado porque es de ahora. ¿Cómo quieren que genere experiencia si no me dan la oportunidad? Y es ahí donde justamente ustedes deben ver la oportunidad, los estudiantes que nos están escuchando o que nos están viendo, de que ver esa posibilidad de golpear puertas en las cuales te puedan dar la posibilidad de trabajar, de hacer pasantías, así no sean estas pagadas, pero qué importancia es que tú ya digas, ok, ya generé experiencia, ya trabajé en esta área y presentar tu hoja de vida para poder desenvolverte mejor en el ámbito profesional. Sí, muchas de las veces algo que muy importante tú puedes ver es que no todo lo que te dan en las aulas te va a servir. O sea, sí te sirve, pero la práctica es lo más indispensable. O sea, claro, es de par. De la teoría a la práctica hay una diferencia abismal. Pues tú aprendes muchas cosas, bueno, de introducción al derecho luego no tienes en qué aplicar, pero en cambio la práctica es otra.
Y obviamente que si tú no estás actualizado en tanto en el ámbito como profesional en la abogacía, cada vez tienes que estar con los conocimientos al día. Entonces, el haber estado de pronto a mí no me hizo tan duro, porque si estabas estudiando y también estabas trabajando, entonces le mantenías ocupado el tiempo y la cabeza. Cuando recién empezaste, ¿qué es lo que hace el asistente del abogado? ¿Cuáles son las tareas? Yo que hasta ahora me desquito con mi secretario, ¿no? ¿O el secretario? El secretario, la secretaria, por ejemplo, llegabas, bueno, siempre, primero la típica, a ver las casilleras, coja la llave a ver el casillero, si hay casilleros. En el casillero judicial. Ya. 2266 del casillero del doctor Salas. Entonces, ¿se acuerda? Hasta buena memoria. Entonces, yo de allá, luego a dejar los escritos, luego a decirle al secretario o a la persona el amanuense que despache el proceso, que ya estaba bastante tiempo. Y a veces ya hasta mandaban insultando, porque claro, lo mandaban, no iba o que venga el abogado. Entonces, bueno, así ese tipo. O sea, esas son las primeras funciones siempre del asistente y secretario o pasante. Claro, y en cambio, ya en el ámbito, como si hacía, Fabián a ejercer este escrito, y de pronto veía y tachaba, a repetir. Entonces, porque está mal escrito. Algo estaba mal hecho, ¿no? Y tiene que volver a pasar. O sea, claro, le podías poner corrector, pero en cambio, él decía algún día me va a agradecer. Y en esas épocas era máquina de escribir, ¿no? Sí, así es. Y había obviamente las máquinas donde que tú le borrabas, pero con el corrector, claro, le ponías y tal, ¿no? Pero considero que eso uno de pronto le puede haber tomado como que de malo, o mala gente, o maldito, ¿no? No, pero yo creo que a futuro es el que te dice, sabes que esto te sirvió, esto aprendiste. Eso fue y de una vez ya cuando, en cambio ya una que la regué. La cagaste. La cagué. Ya en quinto año bueno, yo soy de corazón bastante sensible, quizás me gusta ayudar a mucha gente y a veces cuando veo cuadros así que a uno les llaman, motivan y también te duelen, o sea, te vuelves más humano, ¿no? Fuimos a hacer un secuestro de unos bienes y estaba el alguacil, estaban depositario y todo, hacer la acta, era una farmacia y ya pues empezó a hacer el procedimiento y el doctor Sala estaba presente ahí y me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Digo, entonces sale una chiquita que pone las manos, dice, no nos hagan el secuestro, vamos a quedarnos a trabajar, pero mañana le pagamos, dijo la mamá, y nos iba a dar un cheque. Pongamos en contexto, ¿qué es el secuestro en ese...? Bueno, embargarse los bienes, ¿no? Embargar los bienes, llevar los bienes, llevar el depositario. Vayan a pensar que estabas haciendo otra cosa y en ese momento. En todo caso, de ahí yo le digo al profesional, digo que démosle una oportunidad, ¿no? Si van a pagar mañana, como ya dijeron, a pagar mañana, mejor entonces compremos unos dos candados, dijo el doctor, pongamos las puertas adelante y no nos percatamos que por atrás había otra puerta. Y al otro... Pero eso yo confiado. Entonces yo le pedí al doctor porque vi que un cuadro de unos niños estaban llorando ahí, entonces no se cumplió la diligencia. Entonces eso te enseña que en la vida tienes que ser en cambio duro, ¿no? Aunque parezca mentira, pero tienes que ser duro porque tus clientes te pagan a ti por tu trabajo, pero en ese tiempo fallamos. Entonces yo me sentía mal y pasé como unos 15 días. ¿Y el doctor Salas qué dijo en ese momento? Me llamaba bastante la atención y él me dijo que en la vida, porque como me vio que estaba mal, entonces me dijo, no, que en la vida tiene que estar preparado para perder y ganar. No todos los juicios se ganan, me dijo, ni tampoco todos los juicios se pierden. Entonces uno debe estar preparado en la vida para perder y para ganar. Pero a los clientes no se puede decir, no, es que este juicio sí ganamos, porque muchas de las veces tú como profesional haces tu trabajo, cumples la función y especificas cada artículo, pones las pruebas, pero de pronto algo no está de acuerdo el criterio del señor juez y el juez de pronto sale la sentencia desfavorable, entonces tú tienes que apelar y después dar tu posición y ahí te dan la razón quizás. Entonces es un tipo de situaciones donde que tú presentas pruebas y tantas cosas y están en un mismo país, a veces tú te dices no, pero en la Tacún aplican de otra manera, en Ambato aplican de otra manera, pero si vivimos en un país, o sea, no es que... Bajo una misma ley. Pero así son cosas que pasan. ¿Y al final ahí perdiste plata? Plata, pero más que plata, o sea, aprendí que no debe ser confiado en las personas. O sea, gané experiencia sería. No, por supuesto. Ya con esa experiencia, ahora en cambio yo soy ya profesional, si alguien está en la misma posición mía, no lo voy a disculpar, porque ya no, pues con experiencia, entonces yo gané experiencia. No, claro, y por supuesto, y dentro de ello, sobre todas las cosas, cuando tú ya probablemente te gradúas y haber ya tenido esos errores, que por suerte no es que firmas todavía, ya te forman y te forjan como un profesional. Así que brindemos por esas buenas experiencias.
Para poder continuar con esta amena conversación. Me estás haciendo cosas de las deudas. Y bueno, y es momento también de hacer una pequeña pausa en donde queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast. En donde queremos agradecer a Nicoba Business and Marketing Consulting, especialistas en estrategia digital. Nico Parts, repuestos y accesorios, todo para tu camión Hino. Santo Dulce Cereal Bar. Convertimos tu cereal favorito en... Qué interesante, la verdad, poder conocer parte de tu historia universitaria en donde pudiste sobrellevar realmente situaciones y adversidades que muchos foráneos a veces no lo pueden hacer. Y dentro de ello, pues justamente está el hecho de haber podido trabajar y estudiar, que eso fue fundamental, sobre todo para poder tener mayor éxito como profesional del derecho. Finalmente, te graduaste sin jalarte ningún semestre. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, pasamos los 6 años de ahí. 6 años en esa época, sí. Ya con la tesis. Claro, no, en la tesis nos demoramos, y eso también por no aprovecharnos, porque mientras tú te podías, en quinto o sexto año podías ir haciendo la tesis, ¿no? Pero esperabas graduarte, entonces ahí en el tema sí me demoré haciendo la tesis, pero ahí me gradué exactamente en el año 2002, y ya estoy por cumplir casi 25 años de abogado. Pero te has demorado, ¿no? Claro, en ese proceso. Sí, y lo que pasa es que luego entré como que que me regresé en el ámbito, como decir, quise ya regresar a Tacunga y casi abandono eso, ¿no? O sea, estabas egresado, ya querías ejercer acá. Claro, sí, entonces de pronto acá ya me gustó, en cambio el otro ámbito, el transporte. Ya vamos a ir a eso. No, se te decía, ¿no? Entonces de alguna manera creo que me fue bien en el sentido de eso, sí, de pronto no hacer de rápido la tesis lo que se demoró, y obviamente ya con paciencia pues se pudo lograr eso, pero también de todo esto es una experiencia muy grande, como que familiarmente ya empezó a verse hacerlo, ¿no? Y porque él se estudió, y entonces de lo que yo estudié, mis hermanos están diciendo aquí en estudiar, si papá les apoyaba, porque siempre les apoyó, siempre nos apoya a todos. O sea, fuiste el ejemplo, sí, una vez que te graduaste. Sí, entonces... ¿Pero un buen ejemplo o tal vez con algo de envidia? No, un ejemplo, porque decían ellos que querían estudiar también, y papá dijo, yo les di de estudiar. Entonces papá sí quería tener sus hijos profesionales, aunque vayan a ejercer la vida de comerciante, de alguna manera tengan su profesión. Y yo creo que de alguna manera fue algo muy indispensable, lo que él soñaba y aspiraba. Algo que me intriga en este momento, hablamos mucho de tu padre como comerciante. ¿Cómo se hizo comerciante tu padre? O sea, ¿de dónde nació esa idea de negocio? ¿Cómo fue que surgieron las cosas ahí, bueno, en esa parte? Bueno, no sé si tú has visto que yo pongo FS, siempre JS. Claro. Yo pongo Fabián San Pedro, siempre Julio San Pedro. Mi papá en sus primeros inicios fue betunero, y en su transcurso del tiempo siempre ponía JS. Mi papá viene de una familia de que su padre era escultor, hacía caretas, hacía las famosas cometas en agosto, participaba en San Quixilí. Mi difunta abuelita era una vendedora del caldo de 31, así es que has comido, claro, de billes, de bolas, todas esas cosas. Entonces este tipo de situaciones como que le iban motivando a la familia de mi padre, a mis tías, y en ese caso a mi papá. Entonces de ahí él nació, y nosotros consideramos de que este tipo de situación de comerciante, papá lo venía realizando en diferentes ciudades como en Riobamba, Ambato, Salcedo, aquí en el Cantón La Tacunga, en la Amazonas, y Félix Valencia. Entonces hacía la actividad en los mercadillos que decíamos. Y ya desde ahí eran mercadillos. Claro. ¿Y cuándo surge el tema de los electrodomésticos? O sea, desde ahí, pues, de ahí. Pronto vendía cosas pequeñas, y de pronto los candados, y que de pronto los rayos pequeños, de pilas y así. O sea, esos mercadillos son los que iban en un camioncito, sí. Te decían, tenga la licuadora y llévese con 10 cucharas y 2 platos, y todo por, pongamos ejemplo, $10, llévese ahorita. Entonces mi papá, como era aparente, mi papá era una persona que le entraba a todo, le ponía a gusto, que le metía un chiste y que saltaba y hacía sus cosas. Entonces eso le permitió surgir. De ahí él empezó a trabajar en el ámbito como es la línea blanca, y ahí a través de su almacén le dejaban aquí encargada a un tío mío, y él se iba a las ferias de Ambato. Mi mami vendía en casi por donde queda el cementerio, en los Ceballos, es decir, en el cementerio. La ferroviaria. Y mi papi vendía en cambio en el mercado. O sea, los dos vendían en 2 puestitos sería. Entonces y el que les acompañaba era yo, porque era el último, ya porque mis hermanos eran ya más grandes que yo, ya tenían cualquier cosita, sus enamoradas, ya querían tener su tiempo, pero
Yo creo que el ser último tiene sus beneficios y también tiene sus... Pero a pesar de todo, el más querido. Como Gerardo Morán. En mi caso, mi hermano mayor es el más querido. Sí. Claro. Es Aunque que no. Así dice que nos quiere iguales, ¿no? Pero No. ahí se nota la diferencia. Entonces, este tipo de cosas son las que ha permitido que como familia salgamos O adelante. sea, nació del comercio netamente. Sí, mi papi, sí. Qué interesante. Entonces, realmente. mi papi decía, yo quisiera que algún día me superes. O sea, y si alguna vez tienes que pasarme por encima de mí, hazlo. Pero quiero que seas alguien en la vida y seas mejor que mí. Y cuando yo ya llegué a culminar mi profesión y cuando yo llegué a ser vicealcalde a los 32 años, entonces decía, yo me puedo morir tranquilo porque me superaste. Tranquilo. Entonces, ese tipo de cosas son las que ha permitido ir motivando cada día mucho más y alguien me decía justo hoy en la mañana, eres una de las personas que le motivas desde el último no dejar morir el nombre de Julio San Pedro. El legado de Julio San Pedro tiene que seguir de largo, no tiene que quedar aquí. Entonces, esa parte muy importante que yo les digo, no es que sea hijo de papito y de mamita, pero creo que el que honra a padre y madre tiene larga vida, porque tú le valoras que gracias a ellos estoy yo aquí donde estoy sentado y puedo tener una familia, un esposo, unos hijos que de alguna manera me han estado apoyando. Porque si hubiera tenido unos padres de que no me inculcaban en valores que realmente pueden motivar como persona, pues prácticamente no podía estar sentado aquí justamente contigo. Claro, y de hecho está en la Biblia justamente, ¿no? También lo que tú dices y qué importante también poder, para quienes somos creyentes, que es importante también a Dios como un respaldo y sobre todo en quien podemos refugiarnos cuando existe adversidades y cuando también somos agradecidos sobre todo. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a la Tacunga como profesional? Como abogado. Ganar los juicios de mi papá. Ah, ya. Ahí sí te dedicaste de lleno a la empresa. Sí, de tus porque padres. gracias a Dios mi papá fue de esas personas que confiaban mucho en sus hijos. Y los juicios eran más por cobro. Claro, porque había juicios ejecutivos más. Yo me dedico mucho más en el ámbito del ejecutivo y un poco al tránsito. O sea, el ejecutivo, ¿a qué se refiere? A letras de cambio. La parte de cobranzas. Cobranzas. O sea, entonces, como había una cartera vencida, entonces mi papá me entregaba a mí la cartera, entonces yo les mandaba que se dio un oficio, se acercaban la gente. Muchas de las veces son la mayoría compadres, que no, imagínate, compadre, mejor compadre pague. Y entonces, tengo una gallinita, un cuisito. Y te van dando de comer. Y nosotros teníamos un vecino, en paz descanse, con quien aprendí también, el doctor Mario Ceballos, no sé si te acuerdas, es de la Juan Archería. A él se le venían a visitar con borrego, con gallinas. Y mi papá y mi mamá decían, algún día le vendrán a ver a mi hijo así. Claro, porque te iban, antes la gente era agradecida. Claro, ¿no? claro que sí. Y te iban dejando su cualquier cosita. Entonces, yo trabajé con él y decía que aprenda, entonces aprendí. Lo he hecho a todo, pero tú no puedes abarcar todas las diferentes ramas que te dé el derecho. Tienes que especializarte. No eres todólogo, y a veces yo no comparto que muchos profesionales se dedican a querer abarcar todo, o sea, porque no vas a hacer ni lo uno ni lo otro bien. Entonces, eso me ha ido bien. Por lo general, considero que esa es una parte muy, muy fundamental en mi vida que me sale adelante. El estar de abogado de mis hermanos, de algunos tíos, de mi familia, de mi papá, y de ahí obviamente algunos temas en lo particular que me empezaban a buscar. Una pregunta que siempre les hago a los abogados dentro de lo moral. ¿Qué es lo que tú no defenderías? Y el profesional que a mí me aconsejó, en que vine desde Quito, me decía que no me meten en tema de drogas, eso, en tema de esas cosas que de pronto, tarde que temprano, te pueden causar problemas. A eso no defendería ni de chiste. Y en lo penal mismo no me meto mucho porque yo me conozco como persona que soy. Porque a veces uno piensa que las cosas está haciendo bien como persona moralmente, pero lamentablemente los ciudadanos son los que a veces permiten que los abogados o muchos profesionales mientan. Es, por ejemplo, mi estimado Ricardo, tú vas donde un abogado y te dice, no, sabe que vea mi doctor, recién vengo matando a una persona. Y tú le vas a hablar conscientemente. Si tú vienes matando, de ley vas a ir preso, ¿no? Que sé yo, 20 años, 25 años la ley, vas a tratar de rebajar la pena, tú le vas a hablar en ese sentido. Y chuta, si no tendrías que cumplir a tu condena. Entonces tú te quedas así como que, chuta, este abogado, o sea, como que no me dé esperanzas que me voy a salvar. Pero te vas donde el otro abogado, ¿no? El que te dice, aquí le damos plata al juez, al secretario, le hacemos chumar, le damos un montón de vueltas, le hacemos que pase el tiempo y resulta que te sentenciaron.
¿Cuál te dijo lo correcto? ¿El primer abogado o el segundo? El primero te habló con la verdad. Pero muchas de las veces ya depende la ética con la que tú como profesional lo puedas hablar al ciudadano que confía en ti. ¿Nunca has atendido casos penales? No, o sea, nunca, no, pues nunca sí lo he hecho, pero yo me he dado cuenta que en cambio eso no, por tu corazón noble. No, podrías. O sea, no soportaría ni que de pronto a mi cliente le sentencien porque los familiares te van a hablar, o de pronto a la persona que los familiares de la persona que le van a sentenciar le metan prisión unos 25 años, te van a odiar por toda la vida. Entonces preferible no. Más en el ámbito, como te digo, donde que tú puedes transar en el ámbito civil y en el ámbito como es en tránsito. Es un poco los temas que no traen mucho conflicto. Eso es lo personal, ¿no? Y respeto mucho tu criterio porque realmente dentro del derecho hay varias perspectivas, varios criterios. Hay unos que te dicen, sí, yo tengo, ¿por qué no les voy a defender? ¿Sí? Otros te dicen, no, prefiero no involucrarme. Y ahora tuvo un nuevo criterio que escucho, el tema de también ser más susceptible, ¿no? Tener corazón de madre, como algunos decimos, que tal vez eso te limitaría a ser un buen profesional en esa rama sobre todo. Claro, porque al momento de tomar una decisión, tú no tienes que estar pensando en lo bueno, sino simplemente que tienes que ejercer tu trabajo, claro, pero de alguna manera vas a tener que terminar o ganando o perdiendo, pero de uno de los dos casos te van a hablar a ti. No, chéverísimo eso. Ahora vamos a pasar a una siguiente etapa de tu vida. ¿Cómo llega el transporte pesado a Fabián San Pedro? Bueno, yo tengo las ramas en el transporte en taxi, en transporte urbano, que bueno, yo me dediqué más al transporte urbano. Ya. En transporte pesado también, ¿no? Pero algo que como te digo, la cagué, sería así. Claro. Resulta que inauguraban la estación de servicio Sultana de Cotopaxi. Entonces ahí entre Guañuta y entre Whiskys por ahí me he chumado. Me chumé, pues no. Y el otro día salgo y digo pero yo mañana tengo que ser presidente de la Sultana de Cotopaxi. El presidente y los papás no, preocupada. El otro día mi papá, dice mi hijo, y que levante. ¿Cómo es eso que quieres ser presidente de la Sultana de Cotopaxi? Pero primero cómprate el bus. Claro. Quería ser presidente sin tener el bus. Claro. Sí, entonces imagínate. Pero ya te invitaban porque eras pana ahí de los transportistas. Me invitaron y resulta que el padre es así. Mi papi dice, vamos, mijo, ¿te gusta esa etapa? Vamos, tranquilo. Entonces justo había una posibilidad de que te compraron una unidad. Lo compré al señor Molina de San Felipe. ¿Cuál fue tu primer bus? La unidad 37, disco 37 de la cooperativa Hino, sencillo. ¿Era un FG? FG. Ah, ya. Entonces, de alguna manera, ese fue el primer carrito que en transporte urbano, y ahí hicimos las adecuaciones. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste la compra de tu primera unidad? 23 años. Chaguambrito, ya con billete, ¿no? Sí, entonces, y obviamente desde ahí, siempre cuando tú entrabas a una cooperativa te nombraban como de la comisión de sociales, así. Pero como yo era abogado y ejercía las profesiones, había accidentes de tránsito, de pronto yo ayudaba en un caso, ganaba. Entonces dijeron, no, pues él nos ayudó como abogado y aquí nos va a ayudar. Entonces nunca me mandaron a la Comisión de Asuntos Sociales, más bien me mandaron a la comisión como presidente de la Comisión de Accidentes de Tránsito de la Sultana. Y luego al siguiente año ya me nombraron presidente de la cooperativa Sultana de Cotopaxi. Pero ahí, ¿cómo fue que tú optaste por la opción del transporte? ¿Pensaste en que era un modelo de negocio rentable? ¿Analizaste algo de eso o era más gusto? No, bueno, siempre me gustó a mí, porque mi papi era una de las personas que le gustaba el transporte pesado. O sea, mi papi es uno de los pioneros del transporte pesado. Ah, ya tu papá ya tenía trailers también. Claro, sí. Entonces, 2 unidades en ese tiempo eran mías, que estaba ya a mi nombre. El PFZ 445, marca Peterbilt, trompudo, color rojo con negro. Entonces ese tipo de carros nos permitía de administrar. Entonces como mi papá estaba acá yo en Quito, y tenía que ir a cobrar guías, a buscar carga y así, entonces me gustaba, me daba tiempo para todo. Entonces, como era también abogado y también trabajaba el doctor en asuntos de compañías, ahí yo pude llegar a la empresa que se llama Adelca, porque empezaron a formar una compañía que se llama Sin Transport Palanquilleros. Entonces, palanquillas son unas barras de hierro que transportaban desde los puertos hacia Adelca.
Entonces, por medio de ahí yo pude buscar un trabajo estable ahí en Adelca. Y era una de las empresas que más pagaban. Entonces, te pagaban en efectivo, buena paga, a los 4 días, o sea, no había descuento de nada. Entonces, de ahí yo me involucré más. Dije, no, es rentable. Sí, o sea, buen me gustó. negocio. ¿Te daba más en esas épocas que el derecho? Digamos que sí. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí. A tal punto que una vez me dijeron, ¿sabe qué? Y me recuerdo clarito que Adelca nos dijo, ¿sabe? Hágase encargo de un carro Mitsubishi Lancer, nuevito, 0 kilómetros, y nosotros vamos descontando en viajes. Imagínate esa ganga, o sea, me daban viajes y descontaban del carro y claro, pues pagar las la vaca. oportunidades que están presentando. Entonces, sí, entonces en ese tiempo ya tenía a mi esposa y mi hijito era pequeñito. Y ya vamos a ir a eso antes de que te adelantes. Entonces, pero de alguna manera ya involucré. Y de ahí ya tenía el carro de transporte pesado, él también tenía el taxi. Ah, un taxi también. Sí, también en el ámbito completo entonces. Sí, entonces, pero ya de pronto yo tenía problemas. Digo problemas, ¿no? Porque era el transporte urbano que me dio problemas y el taxi. A tal punto que un día los dos carros se accidentaron el mismo día, el taxi y el bus. ¿Mala suerte o falta de control? No, lamentablemente sí, como yo viajaba para Quito por trabajo y hasta ahora viajo hacia Quito, entonces el chofer se había, creo, pegado los tragos. Entiendo, y bueno, pero eso lo tomamos como una lección de la vida, pero bueno, entonces ya considero de que más bien el transporte pesado para mí ha sido una pasión. Y yo siempre digo, amor y pasión, doble satisfacción, porque haces lo que te gusta y te pagan por lo que te gusta, doble satisfacción. Claro, por supuesto. Entonces más me radiqué más, me quedé con transporte pesado. Siempre dicen algunos mentores a los que yo sigo y te recomiendan dentro de la educación financiera, que es tener 3 actividades profesionales en la vida. Una, que esté relacionada a tu profesión, ¿sí? Otra, que sea tu pasión. Y la tercera, que sea una en la que no tengas que hacer nada. Si tienes esos 3 negocios, estás hecho. Entonces estoy en esos 3 negocios, estoy bien. Exactamente. Y sobre eso y se cumple también esa fórmula. Y sobre eso el guañuta al lado, imagínate. ¿Para qué más? Y dentro de ello, ¿tú llegaste a manejar algún camión? ¿Manejaste el bus alguna vez? ¿O solo con choferes? No, yo más bien mis choferes no me querían a mí porque yo iba a darme las primeras vueltas en el bus. Obviamente con la gorrita y por aquí. Pero siempre. ¿Te ponías el uniforme o no? Cuando nos dieron, claro, pero yo daba cuando las 2 primeras vueltas me daba yo. Ya. Pero las de las 6 de la mañana. Claro, desde el turno del 10 para las 6, si vienes recogiendo los estudiantes y así. Pero en cambio yo tengo muchos compadres, tengo bastantes compadres. Y yo de adrede me alzaba para que no ver, ¿no? Y entonces cuando se bajaban, decía, hasta luego, compadrito, entonces no se les cobraba por acá. Ya no era entonces, negocio. La primera vuelta ya no te daba el resultado que tiene que darse. Entonces el chofer decía, no, jefe, o sea, o viene a trabajar, pero cobre. O si lo que esté dando si gratis, no vaya pagando, entonces, porque si no, imagínense en la noche, quien paga los platos rotos somos nosotros. Claro. Entonces era una cagada que estés al volante. El taxi también salía de unas vueltitas, pero siempre cogían la cartera, eran conocidos. Entonces, como que cobrar, chuta, no. Tu corazón de madre, la próxima me va a dar tranquilamente. Entonces, mi esposa me hace así, y es verdad, ella sabe que vaya nomás. En cambio, el transporte pesado, el chofer hace el viaje, nosotros cogemos la guía y solo cobrar. Entonces, no tienes contacto de que rebajen esas cosas, simplemente haces el viaje y tienen que pagar. ¿Cómo funciona el negocio del transporte pesado? Siempre he escuchado que hablan de las guías, que compran, que te venden, que te revenden. ¿Cómo es el tema? Explícanos de manera general. Bueno, lo que pasa es que cuando yo te digo que una de las empresas como Adelca deberían ser todas, ¿no? Donde que tú tienes el contacto directo entre la empresa y el transportista. No hay intermediarios. Es así de. Lo que pasa es que en este ámbito la mayoría de personas o algunas compañías de transporte lo que se han dedicado es de pronto tomar el contacto con el empresario del transporte que trae la carga y ellos son intermediarios. Entonces, yo te digo un ejemplo y yo lo hablo de manera real. El otro día nomás conversaba, yo trabajo como soy abogado en una empresa de Quito, a mí me dan 2 contenedores al año. Y por ese viaje a mí, por un contenedor de 40 pies me pagan 780. Pero ese mismo contenedor, acá o en otras partes te están pagando 620, 600. Que es la comisión del intermediario. Entonces, entiendo, ¿no es cierto? Entonces, claro.
Pero en cambio dicen que esos viajes pagan mucho más. Entonces por eso nosotros exigimos en este momento al gobierno que se pague lo justo. Y ojo, que se pague viaje hecho, viaje cobrado, como en todo negocio. Tú vas a una panadería y te pagan ese rato, vas al taxista, vas al bus y te pagan ese rato, pero muchas las veces eso no pasa. Pero de todo esto lo que nos falta es unidad entre los transportistas a nivel nacional, sobre todo en nuestra provincia de Cotopaxi, porque se han dado un montón de cosas de que el uno, mientras peleamos por acá, el uno por acá, el otro por allá, vienen transportistas de otras provincias y se llevan nuestro trabajo, como Holcim, por ejemplo. Entonces hay muchas empresas que aquí, es más, vienen y licitan, pero mientras nosotros estamos peleándonos aquí, otros vienen a llevar la carga. Cuando tú te vas a otras provincias, en cambio, no te dejan ingresar, no te dejan ingresar a cargar. O sea, si bien es cierto, el trabajo es libre, pero ahí sí, en cambio, transportistas que cuidan el trabajo para que nosotros como transportistas de Cotopaxi no tengamos que emigrar a otras provincias a estar buscando el trabajo. Entonces, esas son las cosas. ¿Cuánto cuesta un tractocamión? Depende, por ejemplo, un carro un nuevo, digamos. Actualmente uno está por los $160,000, 150,000. Un Kenworth. Un Kenworth de 800. Ya. Y por decirte, si alguien quisiera empezar en el negocio del transporte, dice, mi tío, mi abuelito era transportista, yo también quiero. Más o menos, ¿cuánto necesitaría para empezar en el transporte? Bueno, con unos $40,000, porque hoy te dan las instituciones financieras, te dan crédito, ¿no? Con 30%. Y lo demás te hacen de financiar. Pero ahí, ¿cuál recomendarías tu modelo de vehículo? Todo es, mi estimado Ricardo, todo es que lo hagas con decisión y... Porque, a ver, si te pagaran por marcas, lo ideal sería comprar toda la vida Kenworth. Pero si el trato, ¿tú de qué te sirve con un buen carro y tienes un buen chofer? O sea, el éxito es un buen chofer y un buen carro. No necesariamente al principio no recomiendas que uno mismo sea el conductor. Claro, obviamente, sí, en eso sí. Las personas que se dediquen al transporte y puedan manejar, o sea, es que tú te vas a ahorrar un chofer, no vas a estar asegurado, no vas a tratar de economizar en ciertas cosas. Cuando tienes que pasar por los peajes, vas por una ruta donde que tranquilamente estás ahorrando $6 del peaje. O sea, no hay mejor trabajo que trabajar para uno mismo. O sea, manejo mi unidad. Obviamente que si yo pudiera manejar en el sentido de dedicarme al transporte, lo haría, porque sí me gusta. Pero yo sé que no lo voy a poder cumplir esa etapa. Entonces hay personas que en cambio que sí pueden, pero de pronto no quieren y no les han ido bien. Porque vas a decir, bueno, si está mal el transporte, entonces ¿para qué te compras más unidades? O retírate del transporte. ¿Qué Entonces, es lo que muchos dicen? Y ojo, no sé, perdón Ricardo, y eso, en el tema de las aseguradoras, por ejemplo, y lo que tú decías, no voy a dar el nombre, pero te voy a hablar de manera general. El seguro, mi vehículo estuvo en accidente recién hace 5 meses. Es un Wester, es un modelo 2014, donde que el seguro simplemente dijo, tome, esto le corresponde, pero no quiso reconocer nada más, me querían dar como $8,000. Y yo tuve que seguir el juicio como abogado y propietario del vehículo, por eso ejercí el derecho. Pero y me pagaron casi el doble de lo que me estaban dando, casi más del doble. Ojo, entonces el problema es la inversión que uno hace. Considero que es importante. Entonces, en el transporte, mientras tú tengas la posibilidad de tener, de trabajar tú mismo, es el éxito. En una primera etapa. Sí. Y ya luego, si tú te buscas una carga segura, también, porque si tú te vas a comprar un carro y aventurarte, es muy difícil. Y eso justamente iba a preguntarte. ¿Cómo uno puede asegurar realmente que pueda tener trabajo dentro del mes asegurado? Es decir, ¿tú necesitas obligatoriamente pertenecer a una compañía o vas y llegas directamente a la empresa que da los fletes? ¿Cómo es el tema? No, bueno, lo que pasa es que la ley mismo te exige a través de la agencia, hoy te permiten de que todos los carros deben estar formando parte de una compañía. La compañía obviamente que algunas compañías sí representan la inversión, pero muchas de las veces solo es el nombre nomás, o sea, formar parte de la compañía para cumplir el requisito. Claro. Más no, porque nomás. Pero en cambio hay ciertas compañías que en cambio que ellos sí buscan carga y que sí representan invertir. Por eso te cobran de pronto algún valor, alguna comisión, y que te da gusto porque están buscando carga. Claro, y tienes un trabajo seguro. Exacto, entonces hay otras compañías en cambio que realmente es simplemente el nombre y nada más, por cumplir el requisito. Actualmente, ¿cuántos camiones tienes, Javier? 5 carros, 5. ¿Y cuál es el consentido? El Mucho Gordo, el Mariuchis, el de King, que con ese inicié, es un carro Kenworth 2009. ¿Y por qué los nombres? El de King porque mi papá me decía mi rey.
Porque yo decía, el de quién eres el muchacho, mi rey me decía a mí. El mucho gordo porque en honor a mi papá, porque le decíamos, en vez de decir que estás gordo, así estás mucho gordo, estás demasiado gordo, le decía. Ya. Mariuchis, mi mami, mi Mariuchis, el Fabianes, por mi nombre, Fabianes es Fabián y el último la S, en San Pedro, y el Jufasán es el último que es... La última unidad. La última unidad es las siglas de mi difunto padre Julio y yo Fabián, y por mi hijo Julio y mi hija Fabiana. Entonces, Jufasán es Julio Fabián. Pero creativo tú para los nombres, ¿no? Sí, son nombres que nacen. Entonces, de ese momento. Porque siempre dentro del transporte pesado, ¿no? Se ve siempre toda esa algarabía y ese destello de que a las unidades les dejan, pero... no, sí. Está como chongo andando. Sí, ya son gustos, ¿no? Tú sí les tienes así también bien con luces, toda la cosa, sí, niquelados. Claro, sí. Bien sí tuning. Sí le tengo, pero hay personas que les gusta los mucho del más. norte, sobre todo los Pero, pastusos, exacto. creo que son así. Pero, ¿no? obvio, ahí también juega un papel importante los choferes, ¿no? Porque el dueño te da, pero ¿y si el chofer no le cuida? O el chofer no se motiva. Entonces hay diferentes personas que sí les gusta, o otras pero no les gusta. Entonces, ya viene más bien el apoyo. En cambio, yo, mis carros personales que yo les saco, en cambio, ahí es otra cosa, porque yo sé que estoy andando diariamente. Pero los choferes hay veces que algunos no les cuidan, en cambio otros sí les cuidan. El mejor carro que tengo iluminado, por ejemplo, es el Mariuchis. Ese es el que más iluminado y más cosas tiene. ¿Qué para ti ha sido, cuál ha sido la anécdota más difícil dentro del transporte pesado? Algo que te haya pasado y digas... Recién lo que tuve el accidente de tránsito. ¿Pero te pasó a ti o a tu chofer? No a mi chofer, pero en cambio te golpeó porque tú estás ilusionado de que tú has pagado un seguro y cuando realmente tienen que darte la cara el seguro, no te reconocieron daños de terceros, hasta ahora no reconocen de lo que es heridos. Entonces la pregunta... ¿Por qué fue el accidente? Porque parece que le han dado escopolamina, de acuerdo a lo que nos decían el parte policial. Entonces, por no irse encima de otras unidades, realiza una maniobra así como virar la dirección, y como estaba cargado más o menos como 40 toneladas, ya la bañera te bota. ¿De qué material estaba cargado? Chesky, bajando de aquí de La Tacunga hacia Guayaquil. Chuta. Pero le pasó algo al chofer. No, gracias a Dios, no, o sea, son pequeñas cosas pequeñas, ¿no? Pero en cambio, sí hubo afectaciones a un vehículo, un bus, y eso fue noticia a nivel nacional, y obviamente estaba en el nombre ahí, pues estaba Fabián San Pedro, el tío Ken, entonces ya empezaron ya las redes sociales ya a contactar y qué pasó ahí por acá. Y me ha servido mucho el que esté el nombre ahí, porque en las redes se contactaban conmigo y me daban ayuda, ¿no? Claro. Pero también tienes de otras personas que ya de pronto te ponían el nombre, sí, es de Fabián San Pedro, pero claro, uno no es que se le hace daño, ¿no? Cuando estás de pronto en estado etílico causas un daño, ahí sí, pero cuando ya pasan accidentes que de pronto sucede, pues no pasa nada. Eso como anécdota que me ha pasado recién, ¿no? ¿Cómo empiezas en la política? ¿Cómo nació ese chispazo de involucrarte al servicio de la sociedad? Bueno, de alguna manera el que yo llegué como ser presidente de la Sultana de Cotopaxi ha sido una empresa una cooperativa donde que permite tener contacto con la gente, donde que participabas de las mingas, que te pedían que les colabores con pancito, con colas. Entonces ese es el lado humano que puede haber en la cooperativa. Siempre estar inmerso en el servicio de la colectividad, porque no solamente el chofer tiene la razón, no, el usuario tiene razón, porque nos ha pasado, cuando tú coges un pasajero en la vía y paras a mitad de la vía, tú paras porque te interesa coger ese pasajero, o también paras de mitad de la vía porque el pasajero en cambio te hace parar a la fuerza, si no te cambia hasta de nombre. Claro. O sea, son diferentes etapas. O de pronto no le coges a una persona que es discapacitada simplemente porque te va a pagar mitad de pasaje, y eso no está bien. Entonces el lado humano es el que te hace conocer la realidad cuando tú vives o palpas de esa situación. Y también que estás en un sector popular, ¿no? Entonces, donde el pueblo, exacto, donde la gente vive realmente otras necesidades. Entonces ese tipo de situaciones, luego como yo también fui ya por primera vez como dirigente de la FENATU, Federación de Transporte Urbano del Ecuador, ya fui parte de ellos también. Entonces ya me estoy involucrando en varios sectores y considero que esto fue la parte muy fundamental para que digan, ¿sabes qué, Fabián? ¿Por qué no te inmersas en la política? Y dije, está bien, pero siempre le pregunté a papá, y no es que le haga de menos a mi familia, no, pero yo creo que toda mi familia, mis hermanos, mi familia en sí, cuando necesitan algo me buscan, porque así era mi papá y les ayudo, ¿no?
Pero cuando yo en cambio necesito a alguien, por ejemplo, no es que mi esposa me va a dar la solución, porque la solución la tengo yo, pero en cambio más antes regresaba a ver a ese Julio San Pedro atrás, donde que decía, no te pasa nada mientras viva Julio San Pedro, aquí está, y aquí está tu respaldo. Entonces como que me he convertido en ese Julio San Pedro de ayudar. Es que la sabiduría y la experiencia entonces, pero en cambio cuando yo necesito, no es que no está mi familia, está mi familia, pero no van a poder hacer mayor cosa. Entonces da el sentido. Ese tipo de consejos que decía mi papá, bueno, y mi familia, y ya pues ahí ha dado para que yo escoja en ese tiempo a participar por primera vez en la vida política como candidato a concejal. Entonces ahí participé en las elecciones, me fue bien, digamos, porque pero gané. ¿Cómo fue el acercamiento primero? ¿Te involucraste ya con las personas de algún movimiento? ¿Te llamaron? No, ¿Tú yo buscaste? creo que yo, mi estimado Ricardo, te soy honesto, el tiempo de Dios es perfecto, la verdad. En ese tiempo yo no es que fui a buscar, sino lamentablemente, bueno o malo puede ser, yo estaba andando por la calle y empezaban a coger firmas para como decir, para participar en las primarias. Y alguna persona que ha estado recogiendo las firmas, se llama Alexandra, ella ha estado participando y decía, no quiero participar, toma y les regalo las firmas. O sea, me regalaron las firmas que había recogido ella. Ya. Entonces, con esas firmas yo pude participar. En ese tiempo dieron espacio y participamos de las primarias, pues no. Como un proceso democrático, Claro, inicialmente. un proceso democrático, pero ojo, yo no cogí las firmas, Ricardo, me regalaron las firmas. Pero era una persona que me encontró en la calle, y es más, hoy día tuve una entrevista con ella, y me regaló. Alexandra Moyano. Sí. Ya. O sea, pero claro, ya no sé si se acuerda, pero me regaló esas firmas ya, y entonces considero que esa fue una parte fundamental. Luego, obviamente que ese tipo de situaciones ya políticamente, en cambio, ya cuando tú vienes a formar parte, yo nunca he querido, ni tampoco estoy por dar un solo centavo para que tú pagas esto para ser candidato. No. Si a ti te cogen de candidato, tienen que ser por tus méritos, por lo que como un buen futbolista. Si te mandan de titular es porque eres bueno. Pero si dices, sabe que pongo una cuota y llegas a ser candidato, yo no comparto eso. Y yo no lo haría eso, yo mismo me estaría engañando. Entonces ese tipo de situaciones ha permitido de que yo participe y ahí me fue bien, digamos. ¿Cómo fue tu estrategia política? ¿Cómo llegaste a la gente? Mi papá porque él tenía ganado muchas cosas su nombre como un comerciante, empresario, el amigo, el querendón. Entonces, y mil disculpas nombrar a mi papá, porque así era la vida, ¿no? Entonces él era como decir mi asesor de campaña y en el que decías esto, y él decía simplemente disfruta como un día más de vida, haz lo que tienes que hacer, no imites, porque en la vida no sales nada, no sacas nada imitando, sino reacciona como es el día normal. Entonces vamos, llega a los sectores y mijo, lo único que te pido es que si algún día llegas, ayuda a la gente, y cuando no puedas, intenta. Entonces llegamos allá, entonces yo llegaba y decía, disculpe, había dos cosas, ¿no? Hay gente que te rechazaba, y me decía, usted ya fue concejal, ya fue, no sé qué, me decía, digo, no, o sea, mi papá es Julio San Pedro, don Julio San Pedro, mi mamá está, entonces, mi compadre por acá, entonces esa fue la estrategia. Y obviamente que en ese tiempo también era el auge de Correa, ¿no? O sea, hay que saber reconocer, no es que digo que todo es pero considero que como era el Cantón Latacunga, era un espacio donde estaba trabajado el nombre de ese gran señor que era mi papá. Entonces, para mí fue un buen apalancamiento ahí. Hay que ser consciente. Y obviamente por mi profesión, por el transporte urbano, el transporte pesado. De una fuerza popular que apoyó también. El taxi, también en ese tiempo fue el presidente de la Unión de Taxistas, fue mi alterno. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Va sumando, entonces creo que fue algo fácil como para llegar. Y algo que me llamó la atención, decías tú al inicio del podcast que llegaste a ser vicealcalde de La Tacunga cuando tenías 32 años. Sí, o sea, como eres concejal, la concejal tú sabes que es de elección popular, la vicealcaldía se nombra del seno del consejo. Así es. Entonces, en esa situación, los señores concejales había la mayoría, entonces la mayoría me apoyó para ser vicealcalde. Y eso permitió de que yo esté en el periodo del señor alcalde como vicealcalde y cumpliendo las funciones, a cual también hay que saber reconocer. Le agradezco porque muchas de las veces el vicealcalde solo es de membrete, pero aquí en este caso a mí no me daba de membrete, sino me daba delegaciones y también podías cumplir. Entonces, ¿cuáles fueron tus mayores hitos como vicealcalde de La Tacunga? ¿Cómo? Tus mayores hitos, tus mayores obras, por así decirlo, que hiciste en favor de la ciudad. Yo me iba a los barrios y a pedirles
que me digan qué tipo de obra necesitan. Me iba al barrio, a La Calera, díganme, a Patután, y les pedía qué necesitan. Y de acuerdo a ellos yo metía en presupuesto, o sea, pero porque era como si sus pilas, ¿no? O sea, entonces si el barrio de Patután necesita el techo de la iglesia, entonces listo, pon el techo. Entonces ibas y contactas con la gente. Y por ejemplo, Cuatro Esquinas necesita unas adecuaciones de la cancha. Entonces hoy veo por Cuatro Esquinas hay unas placas que está mi nombre, que la gente reconoce. Entonces hay tipo de situaciones que se ha hecho, que se han cumplido. Y lo que es más, de alguna manera considero que en la tramitología, cuando les ven a la gente así pobre, así con ropa sucia, no les atienden como debe de ser, o de pronto no les dan el servicio que se merecen. Entonces yo les decía, a ver, que la oficina vengan acá las personas indicadas, hacían un trámite, les llamaba al director a cuál iba a ser el trámite y ese rato les solucionaba. Y les daban solución al proceso, ¿no? Y después venían con la lechecita, con el quesito, o sea, como gratitud más, no porque les pedías absolutamente nada. ¿Cómo te sentías tú al haber sido electo como autoridad del cantón a los 32 años? Probablemente uno de los más jóvenes, ¿no? Sí, en esa época. Sí, yo bien primeramente, y claro, obviamente tienes, como te digo, la parte, siempre tienes lo bueno y lo malo. Porque decían, obviamente, ¿y por qué él es de vicealcalde de Saxil y vicealcalde de Atacunga? No, o sea, las raíces de mis padres, orgullosamente saxilenses, y indistintamente donde seas, eres de Cotopaxi. Pero soy nacido en el cantón de Atacunga, y le decían, no, pues le debo mucho a este cantón que me ha abierto las puertas, me ha dado la posibilidad de estar viviendo aquí, de ejercer mi profesión, de tener algunas actividades económicas que lo realizo con mucho gusto. Y el ser vicealcalde, y para mí era una doble responsabilidad. Y ahí es cuando yo me recuerdo de papá, y muchas de las veces en el discurso dicen un montón de cosas, pero en realidad no lo hacen. Yo dejé abandonado 5 años mi profesión porque mi papá dijo, verás, mi hijo, tú tienes que dejar de ejercer la profesión. Yo le decía, papi, pero sí puedo ejercer la profesión. No, sí, me decía él, sí puede ser legal, pero no es moral. Entonces tú dejas tu oficina con otro profesional y tú te dedicas a tiempo completo. Entonces yo entraba, que sea, a las 8 de la mañana y llegaba a la casa a las 8, 9 de la noche, pero cumpliendo las funciones, tratando de hacer algo para que la gente te recuerde, porque no esperar que simplemente que te vayan a ver, sino que tú vayas y des soluciones a unos problemas o conflictos que te recuerden por algo. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia, de tu esposa, tus hijos en esa etapa? Bueno, mi esposa, bien, mis hijos pequeños, ¿no? Pero mis hijos más felices, que como estudiaban en La Salle, entonces me venían a ver y siempre estaban orgullosos de su papá. Sí. ¿Siempre hubo el apoyo de la esposa? No, sí. Cuando se dice que uno entra a la política, descuida mucho el hogar, ¿no? No tienes tiempo, tal vez, como antes lo tenías para poder ya te voy a dar una anécdota, mi estimado Ricardo, que de pronto, claro, ahí empiezan los chismes, los comentarios, que cuidado, que ven, está por acá, está por allá. Y mi papi siempre era de esas personas que te daba a decir, vea, mi hijita, venga a ver. ¿Para qué? Bueno, mi esposa también sí fue querida por mi padre y de confianza. Le decía a mí, en vez de estar haciendo cualquier comentario, creyendo los chismes por acá, más bien téngale listo el ternito a mi hijo, planchado la camisa, téngale adecuado, dele cariño. O sea, eran unas personas así. Y por último le decía, y me recuerdo clarito, tome, mija, si ve lo que está aquí, tome una llave. En vez de estar en sus chismes, en sus comentarios, creyendo lo que dice la gente, tome, aquí está, esta llavecita, quiero que administre este local. Y muy amable, nosotros tenemos un restaurante del cual tiene mi esposa, y todo el trabajo es digno, es loable. Por supuesto. Y lo pasamos bien, entonces si no cae de lo uno, cae del otro, pero vivimos felices. Entonces quiere decir que el apoyo de mi esposa ha sido muy fundamental, no en esta etapa de la política, sino desde cuando yo tuve la oportunidad de conocerle. Ahora una pregunta que vale la pena poderla traer a la colación, aunque puede ser algo incómoda. ¿No? Dentro de ese periodo, lamentablemente siempre se habla que fue la decisión de poder traer la cárcel acá a la Tacunga. ¿El Consejo Municipal, conjuntamente con el alcalde, tuvo que ver en algo en esa decisión? Nunca se trató el tema ahí. Nunca se trató, no sé si puedo estar consciente de eso, y ya más son temas administrativos, ¿no? Pero lamentablemente siempre te juzgan. Cuando haces bien las cosas, el consejo, o sea, la administración, y cuando haces malas cosas también, la administración. Entonces, considero que es una parte muy importante, y las decisiones políticas que se tomaban en los altos medios a nivel nacional como presidente se respetaba, y si no te gustaba se hacía, a tal punto que si tú no pensabas igual,
las conclusiones fueron que inclusive un medio de comunicación que mi papá administraba, que luego administrar la familia, también salió fuera del aire. Entonces hay ciertas cosas que se decía que se hace porque se hace y se acabó. Entonces ya los mandos medios solo cumplían, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil que viviste dentro de la vicealcaldía? Conocer el lado opuesto de los seres humanos cuando aparentemente dicen ser tus verdaderos amigos y no lo fueron amigos. Simplemente actúas por intereses políticos e intereses personales. ¿Qué pasó puntualmente ahí? Cuando me querían destituir de vicealcalde. Claro. No destituir, sino no querían ratificarme como vicealcalde. Entonces había una persona por la cual, bueno, por respeto no voy a decir el nombre, pero él a capa y espalda me decía que me quería hasta como un hijo, ¿no? Porque entregaba todo de sí, le ayudaba en muchos temas y ayudaba. Pero coincidencias de la vida y una anécdota sería, ¿no? Que yo estaba cerca de la sesión de consejo y cuando escuché dice Fabián, van a tratar el tema de que te van, o sea, no van a apoyarte la reelección, sino van a nombrar otro vicealcalde. Entonces yo decía, ¿y cuáles son los votos? Tal persona, 20 acá. Entonces ahí conociste el lado contrario de las personas humanas cuando dicen apoyarte y cuando... O sea, ¿tú crees que la política es desleal? Claro. Sí, o sea, la politiquería no, porque la política desde el punto de vista es la ciencia al servicio de la colectividad, es algo muy importante. Pero la politiquería en cambio es la deslealtad, el trabajo deshonesto, que le engañas, simplemente buscas los intereses y beneficios personales o de pronto interés de un grupo de personas, nada más. ¿Volverías a la política o ya cumpliste tu ciclo y con eso te das por sentado? No, yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto, que tienen que darse cuando, si es que tienen que algún rato volver, pues lo volveré, pero no es que me aferro, no es que ese sea una desesperación, no, yo creo que considero que a su momento, si es que tiene que hacerse en buena hora, y si no, no pasa nada. ¿Actualmente eres militante de algún movimiento o partido? No, desde que dejé la concejalía, pues no he estado absolutamente en nada, más bien me he dedicado a mis actividades. Y he estado un poco más feliz, me ha estado dando más resultados que la política. Sí, por supuesto, y vamos a ir a ese tema en donde ya es algo más divertido, es algo más jocoso, es más chévere y de hecho muchos ya lo conocen por ese lado. Realmente, créeme que para mí eres un ejemplo porque también como joven tenemos las mismas aspiraciones, tenemos los mismos sueños y por eso digo que me llamó la atención que a los 32 años ya haya sido concejal y vicealcalde, ¿no? Entonces... probablemente uno también tiene sus ambiciones como buen latacungueño en el sentido de poder servir a nuestra ciudad desde cualquier ámbito en el cual nos podamos desenvolver y realmente, como digo, conocer estas cosas ahora me llenan de mucho orgullo y pues mi respeto y consideración hacia ti realmente. Y bueno, pues ahora sí, para ir entrando en la parte final del podcast, sino lo más calientito aquí, ¿no? Y se va a servir por eso un guañuctazo, y muy bueno por cierto. Ojo que vamos a para cada persona que sea entrevistada vamos a dejarle gracias al tío Ken. Ahora sí vamos a conocer esta época de influencer, youtuber de Fabián San Pedro, en la cual, como tú dices, no te va mejor que como vicealcalde de la Tacunga, porque ahora ya es conocido a nivel nacional, ¿no? El tío Ken ha estado con muchos influencers que de seguro deben estar viendo este video en este momento, deben estar escuchándolo, y pues espero que en los comentarios puedan contar alguna cagada que haya hecho en los videos, ¿no? Que me imagino debe haber el tras cámaras, así que pueden ir comentando ahí. Cuéntanos, Fabián, ¿cómo nace el tío Ken? Bueno, yo por lo general en el ámbito, como decir, en la vida en la realidad, yo soy o trato de ser el buen ser humano y también el buen tío, ¿no? Y mis sobrinos, por ejemplo, mi sobrino Santiago, que vive en Estados Unidos, él es uno de los sobrinos más queridos, por qué no decir, es el mejor sobrino, que le quiero mucho. Y ya tengo mi sobrinita Jessica por ahí. Entonces yo les crié como que fueran mis hijos. Ellos me acompañaban a la universidad. Entonces, ya. O sea, pasaban contigo ahí cierto vacaciones, tiempo. Sí, entonces yo les llevaba a clases, les decía, espérenme aquí sentaditos, yo salgo de clases, y entonces era el tío. Llegó una etapa donde que uno de los sobrinos míos necesitaba mucho del apoyo mío. Entonces ahí es cuando yo estuve ahí. Y de ahí mi sobrino siempre ha reconocido que yo soy su padre, su segundo padre, que estoy por acá. Y siempre decía mi tío. Y me agradeció alguna vez por muchas cosas que faltara tiempo para conversar, me agradecía siempre. Entonces ahí, por ahí en esas reuniones, cuando Quique estudiaba aquí en la universidad, le invitó a la casa. Quique Hub, ¿no? Quique Hub, el Cuy, le invitó acá a su salón de mi sobrino.
Y decía, te presento a mi tío es calidad, es como mi papá, me ayudó a salir de este problema, siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado solo. Entonces le hablé tantas cosas bonitas a Quique, y el Quique dijo, no, yo necesito un tío así. Y de hecho aprovechemos un momento para mandarle un saludo al Santi, que debe estar viendo el podcast también desde New York o New Jersey, creo que está, ¿no? En Nueva York está, sí, un saludo muy especial para ti, mijo. Tienes que echarle muchas ganas y ya sabes, si no cumples tus objetivos, no vuelvas. Como papá me dijo a mí, no vuelvas si no cumples tus sueños. Te quiero mucho. Entonces, Santi, igual a la distancia siempre te vemos y estamos muy contentos de que estés bien por edad también, así que siempre un fuerte abrazo. Entonces él fue el que puso, y de ahí Kike dijo, entonces yo necesito un tío así. Entonces de alguna manera dice, tío, a usted le gusta el transporte, y en ese tiempo se estaba grabando los videos de que un día de panadero, un día de... Como de profesiones. De profesiones, ¿no? Entonces dice, chuta, quiero grabar un día de trailero. Y de ahí mi sobrino dice, pues mi tío, si quieres él te enseña a manejar, dice, seguro me presta su carro. Digo, pero ¿sabes manejar? Digo, no, pero vamos. Entonces dice, ¿sabe qué, tío? Estoy en Riobamba. Entonces digo, ¿sabe qué? Suspende el viaje, le digo al chofer, al mucho gordo, suspende el viaje y nos encontramos en Riobamba. Entonces, sí, tanto así, ¿le apoyaste? Sí, sí, claro, es una... Mi esposa dice, no, ay, pero deja de ser buena, que por acá. O sea, siempre no es así. Entonces yo le dije, no, que suspende el viaje, que deje el carro ahí, es un día de rodaje, del combustible, peaje, o sea, si tú sumas, sí te representa. Pero dije, no, tranquilo, yo hago de corazón y vamos. Entonces con Quique dice, tío, entonces va a ser el tío Ken. Digo, ¿va a ser el tío Ken? Dice, ¿por qué el tío Ken? Porque maneja un Kenbus. O sea, un marca Kenbus. Claro. Es como ahora me dicen el tío Jack. Que maneja un Jack. Sí, o sea, pero es las marcas que se parecen. Entonces él manejó un Freiliner, dice, entonces yo soy el tío Fray, ¿por qué? Porque es un Freiliner. Entonces desde ahí quedó el tío Ken. Ya. Entonces nació por Quique y por Santiago. Por Santiago y por mí como trailero, y por ahí nació. Entonces de ahí le quedó como tío Ken. Pero hasta ese momento tú manejabas las redes sociales o no, y hasta ahora no manejo, mi estimado Ricardo. O sea, lo que yo hago en este momento de manejo es empíricamente, es el término, no sé si estoy mal. Es empíricamente en el sentido de que si yo grabo un video, no es editado por nadie, es editado por mí, y a veces no tengo tiempo ni para hacer eso, pero creo que si me dedicara ya a eso me iría mucho más, desarrollaría este tipo de situaciones, pero yo tengo un defecto, me gusta ayudar a la gente, pero a cambio de nada, o sea, pero lamentablemente ciertas empresas se han confiado en mí, entonces, y te agradezco públicamente a ti y también a doña Verónica, aprovecho, muchas gracias por la confianza como empresa Truck Diesel que me han dado la mano, y de alguna manera ha habido la compensa también de ellos. Entonces hay ciertas situaciones que nos ha dado la expectativa desde ese punto de vista. Entonces, claro, los sobrinos me han dicho que me creen mis páginas de YouTube, no lo he hecho, solo está en TikTok. En TikTok no es que lo que aparezco con mi mamá es algo solo por quedar bien, no, si es la vida real, lo que vivimos. Mi mami tiene muchas enfermedades, tiene insuficiencia renal, se hace diálisis, y aún así ella lucha por su vida, entonces me motiva mucho más a darle ánimo psicológicamente. Entonces eso es lo que te podría deformar. ¿Y en qué momento te viralizas? ¿Cuándo es que ya te haces influencer realmente? No, es que es gracias a la pandemia. ¿Ya? Porque realmente, o sea, mi vida como profesional, como empresario, como comerciante, o sea, como tú le quieras ver, no soy acostumbrado a pasar en la casa, o sea, por mis actividades. Pero imagínate, primera vez en la vida una pandemia donde que tienes que estar encerrado, que imagínate por mi mami, teníamos que salir de la pandemia así, con mascarillas, como que fueras a la luna. Como Robocop, ¿no? Robocop. Y yo fui el primero que me contagié. Imagínate. Entonces, ahí no sabía qué hacer, y como sí tenía experiencia de esto de la radio, pero no locutaba así poco a poco, entonces digo, bueno, creémonos en el Facebook, hagamos los programas en vivo, y te prometo que me fue re bien. O sea, me fue re bien porque yo en Cerrato era comer gratis todo, o sea, me venía a dejar la comida, las papas, las salchipapas, las hamburguesas, los helados. ¿Todavía como tío Ken? ¿O no? No, como Fabián San Pedro, nada más. Ya. Ahí todavía no eres de tío Ken. No, ya era el tío Ken, pero no, nadie daba, o sea, credibilidad, no confianza. Sino es que cuando hago el primer TikTok, yo pongo en el Facebook, digo, y yo no sabía que era TikTok primeramente, pero solo escuchaba que es TikTok, haz TikTok. Entonces,
cuando digo, bueno, vamos a hacer un TikTok, y el que tiene 50 comentarios, hago el primer TikTok. Entonces tuve como ya 150 comentarios, entonces ya tocó el TikTok. Entonces de ahí es que hice el primer TikTok, y ahí estamos ya casi por los 70,000 seguidores en ya TikTok. Influencia ya. Entonces ahí es ya cuando empezamos a grabar y ¿Qué tipo de contenido generas para tu TikTok? más el mensaje de diversión, no lo pongo problemas, más bien solo le pongo es disfrutar con mi mami. Bueno, a mis hijos no les gusta. No les gusta. No. Chuta, aquí atrás están los Primero, queridos. No les gusta porque a tal punto que a veces en los comentarios, a veces hay comentarios bonitos, pero también hay comentarios que te llaman atención. Y dice, papi, ya vio usted que se mete a esto. Dice, digo, mijita, es que hay que soportar. Es parte de. Mi esposa tampoco no le gusta, también porque le molesta de que estén hablando así. Entonces yo dije, clarito, si quieres ser un hombre público, en eso te va a costar y ya, pues. Tienes que tener las dos camisetas, para recibir buenas cosas y la otra para aguantar las malas cosas. También. Entonces ese ha sido el contenido que yo le veo más desde el transporte también, que el tío Ken manda un saludo, y me invitan a ciertos sectores, a muchas cosas, pero hoy más que nunca yo me encamino también, y esto parte de las jochas que hice sin ser personaje, ¿no? Y sin ser autoridad, y me olvidé, mil disculpas mi estimado Ricardo, yo te quería hacer la entrega de un recuerdito del un video donde están grabadas las 15 parroquias del Cantón Latacunga. Eso me dio una inspiración de que yo quiero que mi gente de todo el país o de otros países conozcan mi Latacunga, que es el trabajo de las autoridades, pero podemos hacerlo nosotros, como tú, Ricardo, lo estás haciendo a través de este podcast. Pero yo le grabé las parroquias, y entonces en ese tiempo le joché al Quique, y también le joché a John Valverde. Ya, claro, para que vengan a hacer videos, no de mí, sino vengan y coman un plato preferido de aquí y difundan. Entonces desde ahí ha sido que todos los youtubers que vienen ahora, en cambio, vienen a visitarle al tío Ken para hacerles probar el Ville. Y de hecho yo te comprometo algo en este momento, y que sea público. Parte del trabajo y las cosas que en corto tiempo hemos venido haciendo, hemos generado una buena relación, un buen feeling. Sí. Vamos a trabajar en este proyecto de promover nosotros, ¿sí? Nuestra ciudad. Cada una de las parroquias urbanas, rurales, porque somos latacungueños, porque creemos en Latacunga y queremos que Latacunga esté en el primer peldaño a nivel turístico. Tenemos mucho por explotar, y espero también tu apoyo y tu compromiso para así hacerlo y llegar a romperla en las redes con promoción turística de Latacunga. Vamos a devorar pavimento con el tío Ken, vamos a conocer las parroquias en el trailer con el sobrino Ricardo, y vamos a difundir la gastronomía y los lugares emblemáticos. Algo que se hizo, y de pronto los sobrinos que han venido de otras provincias nos hemos trasladado en el trailer, por ejemplo, a Mulaló, y vamos comiendo la gastronomía que existe ahí. Fuimos a conocer la Chilintos en el trailer, entonces algo que la gente te llama la atención. Imagínate, ¿y por qué ahora nosotros no ser protagonistas de eso? No, compromiso. Como latacungueños. Me parece bien, Ricardo, felicitaciones por eso. Estoy a las órdenes. Por supuesto, así si que no aquí devoramos pavimento en el trailer, vamos a devorar pavimento en la Chiva JS. En la Chiva también es algo interesante, así que se viene un chévere proyecto para Latacunga. Nosotros lo hacemos de corazón, por convicción, porque estamos orgullosos de ser mashcas, y sobre todo las cosas queremos que Latacunga trascienda. Y finalmente, ¿por qué se debe la frase a devorar pavimento? Porque yo tenía un programa que hacíamos en la radio JS, Oasis, en ese tiempo, y decíamos las ramas del transporte devorando pavimento. La Sultana del Cotopaxi devorando pavimento, la Situlaza devorando pavimento, la Yerpa Sol devorando. Como era una radio que era regional, le poníamos el devorando pavimento. Ahí es un eslogan que lo tenías. Sí, entonces hoy le vamos devorando pavimentos. Todo el mundo que está, y más bien aprovecho este podcast porque eso va a salir, y nos vemos en Tocacipá 15 de julio en Bogotá, que es la carrera de Cabezales. Y con los sobrinos, que también allá la mayoría son traileros, camioneros, que les gusta, y ahí vamos a llevar guañuta. ¿Vas a estar ahí? Sí, el otro año me fui con mi hija. Interesante. Aunque no les gusta el transporte así 100%, hoy me voy con mi hijo y vamos a disfrutar un poquito. Ojalá. No, súper chévere, representar a Latacunga también en Bogotá. Sí, vamos ahí llevando sus recuerditos, siempre vamos llevando algo de Latacunga para tratar de difundir
Y sobre todo, como buen ecuatoriano, apoyar a nuestros coterráneos que van, creo que se van 2 o 3 corredores que existen. Súper bien. Finalmente, ¿qué mensaje puedes brindarles a toda la comunidad de emprendedores, de transportistas que nos pueden estar escuchando en este momento como consejos de vida, como herramientas para salir adelante y que puedan tener éxito? Que cualquier actividad que lo realicen, sea como transportistas, ingenieros, abogados, que lo hagan con visión de servicio, con amor y pasión, doble satisfacción, porque el que hace las cosas con amor no le cuesta absolutamente nada. Es como el DJ que le gusta la música y va a mezclar, cuando lo hace por gusto, las mezclas le salen, pero el que va por compromiso, hasta le distorsiona la música. Entonces en la vida simplemente hacer las cosas con amor, eso es una de las cosas más importantes para poder ser un hombre exitoso. Yo en lo personal, en las actividades que me desempeño, me ha ido bien, mi estimado Ricardo, pero mucho más, creo que el que honra padre y madre, Dios le recompensa el triple, le triplica, y creo que es una parte muy, muy fundamental. Las personas que tienen papá y mamá, cuídenlas, no por compromiso, sino porque les nazca, y todo lo que se siembra se cosecha, y yo soy un fiel testigo de que Dios me ha compensado con mucha salud, con muchas situaciones en diferentes ámbitos, pero porque lo he hecho con convicción de servicio y de amor a mis padres. No, qué lindas palabras. Tío Ken, realmente me siento muy motivado, muy orgulloso, muy feliz. Ha sido un podcast muy ameno realmente, en el cual hemos conocido muchas facetas, tanto desde el ámbito del derecho como transportista, desde taxi, buses, transporte pesado, desde la parte del comercio de tus padres también, y ahora como influencer. Entonces, eso habla también de ti, de ser una persona noble, de buen corazón, y espero que este podcast les haya motivado, les haya inspirado mucho también para hacer todas las cosas con pasión y con corazón, que eso siempre va a tener una buena recompensa. Y bueno, pues recuerden seguirnos siempre en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple también, en TikTok. Y pues por supuesto, recuerda suscribirte a la campanita para que te pueda llegar todo este contenido de valor. Dale mucho amor, comenta qué tal te pareció este podcast y qué mensajes les puedes dar a todos nuestros invitados de lujo que nos sigan acompañando día a día. Un agradecimiento a todo mi equipo de producción que hace posible este podcast que salga de la mejor manera. Es gente latacongueña y es una producción latacongueña, lo cual queremos resaltar siempre. A mi familia también, que siempre está ahí apoyándome en todo momento. Y a los emprendedores, que son nuestra motivación para poder generar este contenido, para aportar valor en sus vidas y por sobre todo las cosas que puedan tener éxito. Y recuerden siempre, salgan a romperla, carajo.